Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom everyone. Bienvenidos a nuestro servicio de Minha. Hoy tenemos la parashá Uma Nomar. ¿Qué vamos a decir? So welcome everyone. We have today parashá Uma Nomar, which means, and what are we going to say? What are we to say? Uma Nomar. What are we to speak? Comes from the book of Romans, chapter 4, verse 1 to chapter 7, verse 25. Ok, viene la lectura del libro de Romanos, capítulo 4, verso 1, del 7 al 25. Cada de estos capítulos podría ser un estudio muy largo, la mera verdad, ¿verdad? Porque da Shaul argumentos muy pesados. Vamos a ver cómo podemos tocar la idea sin entrar a explicar todas las pruebas. Yo me imagino a Shaul. Lo que él hace aquí en estos capítulos es como que imagínense que tiene que tumbar 10 árboles con una motosierra. Él nada más llega y tumba los troncos y el árbol se cae, pero no está el trabajo terminado. Todavía falta venir y cortar mucha leña después de él. Él llega y tira los meramentes, tira ideas grandes, pero para comprobar lo que él está diciendo se ocupa mucho más trabajo. Entonces, Shaul, ¿verdad? Aquí está sacando, como le digo, los argumentos pesados, pero para comprobar todo se necesita bastante tiempo. Él nada más da lo básico, el argumento. You know, I feel like Shaul in these 4 chapters that we have to read, he gives heavy arguments that can be proven. They really can with the scriptures, but it requires a lot of work. It's like you have to drop 10 trees. He takes a chainsaw and drops the trees, but you still have a lot of work to do chopping them up. He just drops the argument. And there's a lot more to it. There's a lot of details that you have to follow through really to finish the job. And so it would be a really long Bible study. Every chapter can be a really long Bible study. But we'll try to do our best here. So let's jump right into it. Les conté la semana pasada que todo el libro de Romanos lo podemos ir pensando de esta forma. Tiene un punto central, que Elohim, el creador del universo, es el Dios del judío y también del gentil. Porque en el tiempo contemporáneo de Shaul, el Dios de la Torah es el Dios de los judíos, de Israel, y los goyim son paganos. Ellos no tienen chance, no tienen esperanza. Entonces, lo que está diciendo Shaul es que hay una fórmula que incluye a Yeshua HaMashiach en la cual toda la humanidad puede ser salva, no nada más el judío. Entonces, él está peleando contra la noción que solo el judío es salvo y solo el judío tiene acceso al Dios de la Torah. ¿Ok? Esa es casi el punto central de todo el libro. Entonces, muchos de estos argumentos caen dentro de exactamente esa línea de pensamiento. I want to bring you back to last week because I said that there was a central theme to the book of Romans, and it's still true today. We're still in the book of Romans, right? And the theme is this, that Adonai, the creator of the universe, the God of the Torah, is the God of the Jew and the God of the Gentile, and that there is a formula that involves Yeshua HaMashiach in which all of the world can be saved. And you have to remember that the contemporaries of Yeshua, the thought process was, we're Jews, we have the Torah, the Goyim are pagans, they have no hope. They're pagans. And Shaul is going against this notion, and he's saying, no, God is the God of the Jew and of the Gentile. So now, with that introduction, let's go into chapter 4. Ok, esa es la buena introducción. Entremos en el capítulo 4. En el capítulo 4 ya comienza a explicar algo. Si hay una persona que es muy admirada dentro del judaísmo, aún en el tiempo de Shaul, es Abraham. Porque ahí él fue el primer hebreo. Ya como tal se le conoce en la Torah. Aparte de Eber, ¿verdad? Que literalmente su nombre era hebreo, era Eber. El primero que ya se le llama hebreo en la tierra de Canaán fue Abraham. Ok, entonces en el capítulo 4, todo el capítulo 4, vamos a leer chance unos detalles, pero aquí está la idea grande. Vamos a atacar la idea grande que da Shaul.
Abraham, que todos respetamos porque a él se le dio la promesa que su simiente sería como las estrellas del mar y el polvo de la tierra, la arena del mar, dice que le fue contado como justicia sus acciones antes que fuera circuncidado. Ahora, él tiene que hacer ese argumento porque una vez más, en el tiempo contemporáneo de Shaul, existe los de la circuncisión y los de la incircuncisión. A un gentil le llaman incircunciso. Así, se le llamaba incircunciso. Y eso ya venía de tradición, porque miramos en el Tanaj, por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de David y Goliat? ¿Qué dijo David? ¿Cómo puede ser que un incircunciso esté hablando así de nosotros y del Dios de Israel insultando? Entonces ya, de hecho, los que tenían la circuncisión le llaman al goyim incircunciso. ¿Ok? Y lo que está diciendo en el capítulo 4, acuérdense, la idea central es que Dios es el Dios de los judíos y de los gentiles, por medio de Yeshua. Yeshua aquí lo vamos a insertar en esta ecuación. Una de ellas es, ¿cuándo fue declarado justo Abraham? ¿Cuando había circuncidado o después? ¿Antes de la circuncisión o después? La razón es, antes. Antes de la circuncisión. Abraham ya era quien Abraham era. Y ya se le había contado como que él era un tzadik. ¿Ok? Esa es la idea del capítulo 4. Okay, so I want to give you, before we get into a little bit of details in chapter 4, I want to give you the big idea right there. Ready? We already said that the main theme of the book is that God is the God of the Jew and the Gentile. And we touched the topic of circumcision. And he says, the most respected person is Avraham Avinu. To him was given the promise that his descendants would be like the stars in heaven, the stars of the sky, and the sand of the seashore. Okay. But when was the promise given to him? Before he was circumcised or after he was circumcised? And this is his point in chapter 4. Before he was circumcised, while he was still an uncircumcised. He's not saying this is a coincidence. It's not a coincidence. Why? Because in his time, again contemporary to him, the Jew said, we're the circumcision, and all the Gentiles, they're the uncircumcised. And it wasn't just contemporary to him. It was even before then. How do we know? We can go back to the Tanakh, and we see David, before he was king, when he was a young man. We see him saying to Goliath, how is it that that uncircumcised man is speaking of that of our nation, of our God? Right? So already, we're the circumcised, we're the sons of Abraham, they're the goyim, they don't matter. Right? So this is why the topic of circumcision comes up. This is what he's trying to prove. Ok, ahora me gustaría leerlo. Vamos a leerlo. Brinquemos entonces a lo que es contado por justicia. Capítulo 4, comencemos en el 11. Let's read chapter 4, verse 11, starting there. In fact, he received circumcision as a sign, as a seal of the righteousness he had been credited with on the ground of the trust he had while he was still uncircumcised. What is he saying? That the circumcision he got was a sign that he was already righteous. This happened so that he could be the father of every uncircumcised person who trusts and thus has righteousness credited to him. The reason why Adonai did it in this order, Shaul is saying, easily Adonai waits until Abraham is circumcised, then he gives him the promise. Simple. Circumcised first, now you're circumcised, now I give you the promise. But he says, no, Adonai did it backwards. First he gave him the promise. Then he gave him the circumcision as a sign that he was righteous. Meaning he could be the father of uncircumcised people too. Right? That's the argument. Verse 12, and at the same time be the father of every circumcised person who not only has had a Brit Milah, but also follows in the footsteps of the trust which Avraham Avinu had when he was still uncircumcised. Notice what he's saying. And at the same time, he can be the father of someone who had a Brit Milah, a Jew. A Jew, right? Again, he's saying he can be the father of both. But the argument is he can be the father of also the Goyim, the uncircumcised, because that's when Abraham received the promise. And he was said he was righteous while uncircumcised. That's the point. Ok, miren.
Lo voy a leer verso por verso y voy a dar una explicación pequeña. Capítulo 4, verso 11, dice, de hecho, recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia que le había sido acreditada sobre el fundamento de la fe que tenía mientras estaba aún sin circuncidar. Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Dice que Abraham recibió la circuncisión como señal que ya era justo. Porque fácil podemos cambiar la ecuación y fuera otra cosa. Si dijera de esta forma, Abraham se circuncidó, después que él fuese circuncidado, el Eterno lo contó como justo y le dio la promesa. Ya fuera otra cosa. Si él se hubiera circuncidado primero y el Eterno le hubiera contado la circuncisión como parte de que él fuera declarado justo. Pero miramos que no fue así. Miramos que Abraham primero fue justo y después se circuncidó, como señal que él era justo. Esto sucedió de manera que pudiera ser el padre de toda persona que no estuviese circuncidada, que tuviese fe y de ese modo le fuese acreditada. Dice, ok, basado que él fue justo antes de ser circuncidado, quiere decir que pueden haber personas, igual que Abraham, que pueden ser justas antes de ser circuncidados y Abraham puede ser su padre. Porque Abraham fue igual, él fue justo primero, después fue circunciso. ¿Se entiende? Es lo que está diciendo aquí Shaul. Verso 12. Y al mismo tiempo fue el padre de cada una de las personas circuncidadas, que no solo se han hecho el Brit Milá, sino que además siguen los pasos de la fe que Abraham Avinu siguió cuando estaba aún sin circuncidar. ¿Qué dice aquí? Dice, y también es el padre de todos los que reciben el Brit Milá, siempre y cuando tengan la fe que Abraham tuvo. Ok. Ok, entonces, como les expliqué, concepto grande, ¿ok? Concepto grande. Aquí el argumento que usa Shaul, Abraham fue justo antes de la circuncisión. Así que si a un goy que se le explica de Yeshua y se arrepiente de ser pecador, y después viene un poco de ese tema, dice, yo ya no quiero ser pecador, yo quiero cambiar, y empieza a tener fe y hacer obras de justicia como Abraham, aún incircunciso, ya Abraham puede ser su padre. ¿Okay? Es básicamente lo que él está acomodando aquí. Okay, so before we move on, here is what Shaul is laying in place. If today you speak to a Gentile and you tell them this that you do is sin and you should change from that, you should repent from those things, you should change, and they accept Yeshua as the Messiah, of course, then they live, if the righteous, they can be uncircumcised and still claim Abraham to be their father. Aquí hay otro punto bien interesante que no se nos puede pasar, o más no quiero que se pase, es el verso 17. So I want to jump to verse 17. It says, this accords with the Tanakh where it says, I have appointed you to be the father to many nations. Abraham is our father in God's sight because he trusted God as the one who gives life to the dead and calls non-existent things into existence. 4:17. Esto concuerda con el Tanaj, donde dice, te he nombrado como padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de Dios porque confió en Dios como aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen para que existan. Es un concepto muy grande. Abraham no nació creyendo en el Eterno. ¿Ok? Abraham fue llamado por el Eterno. Y Abraham entendió algo, que el que llamó a existencia todas las cosas, o sea, el creador del universo, tiene nombre. Por eso, cuando él se encuentra con Melquisedec, por ejemplo, y dice que Melquisedec era Cohen el Elión, Cohen del Dios Altísimo, él le dice, yo le sirvo a Jehová Elohim. Él conocía al Eterno por nombre. Él no servía a cualquier Dios. Él sabía
que el creador del universo era Jehová Elohim. Jehová Elohim. Entonces, hay algo que no se nos puede perder aquí. Parte de ser hijos de Abraham es creer en el Dios que en él cree, en el creador del universo. Esto es muy grande, especialmente hoy, porque hoy no hay mucho paganismo, hoy hay mucho ateísmo. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, que hay muchas personas en el mundo que no creen en Dios. Dicen, no hay Dios, nosotros evolucionamos de un chango. Sí, evolucionamos de un chango, no hay Dios. Ok, esa idea va completamente en contra de lo que Abraham creyó. Abraham creyó que el Eterno, Jehová Elohim, fue el creador de todas las cosas. Ok, que había un solo Dios. En la tradición judía dicen que Abraham venía del paganismo, que su padre Terah venía del paganismo, de tener muchos dioses, ¿verdad? Eso no está muy bien delineado en la Torá. Sin embargo, él sí venía del paganismo porque lo miramos en el libro de Josué. Ahí sí dice. En el libro de Josué ya nos explica que él venía de, no todo lo que dice el judaísmo, ¿no? Porque hay muchas historias, pero sí explica que venía de un lugar de paganismo y que sí había dioses. Entonces, ok, concepto muy grande. Él desechó los dioses y creyó que había un solo creador del universo, Jehová Elohim. Y eso es muy grande. Como él creyó en el Eterno, que él creó todas las cosas, nosotros es un fundamento de nuestra fe, que todas las cosas fueron creadas por Jehová Elohim. ¿Verdad? Muy, muy importante. Okay, so a very important thing in verse 17 that I don't want to just fly over it or ignore it is the concept that Abraham was one that believed that God was the creator of all things. And when I say God, I mean Jehovah Elohim. He has a name. Why is this important? Because, look, Abraham was not born believing in Jehovah Elohim. Abraham was born into paganism. And there's a lot of Jewish traditions and stories about Abraham and the idols in his household and things like that. But we see in the book of Joshua, for example, where it says that Adonai called Abraham out of Ur Kasdim, or his father Terah, and that they had idols. So we know that he did come from idol worship, Abraham. But he changed and he believed in one creator, Jehovah Elohim, the creator of all things. And that's central to our belief. Because outside, you'll find atheism. People that say we evolved from a single cell, we monkeys, evolution, right? My great-great-great-great-grandfather was a chimp, right? Okay, you go back enough generations, was a chimp. That's what they believe. Abraham believed that there was a creator of all things. They created humans. We didn't have to evolve from chimps. We were just created as humans. And that's central to us because atheism is the new idolatry, really, in our context. Ok, una más. Ok, brinquemos al 21. For he was fully convinced that what God had promised, he could also accomplish. This is why it was credited on his account as righteousness. 4:21. Aquí está otra cosa de Abraham, pero es muy importante, no podemos brincar. Porque estaba totalmente convencido de que lo que Dios había prometido también lo llevaría a cabo. Es por eso que su fe le fue considerada como justicia. Ok. ¿Se acuerdan cuando le dice el Eterno a Abraham que él iba a tener un hijo y le da la promesa y dice que Abraham le creyó y le fue contado como justicia? Quiere decir que él no dudó. Dijo, aunque yo estoy viejito y mi esposa viejita, yo no sé cómo el Eterno le va a hacer, pero lo va a hacer. Sin una pequeña duda, ni un pelito de duda de Abraham dudó. Creyó que el Eterno lo iba a hacer. Eso le fue contado como justicia, que el Eterno podía. Pero miren qué interesante, usa ese mismo concepto y en el verso 24 nos dice que de esa manera nosotros tenemos que creer sin dudar que el Eterno resucitó a Yeshua entre los muertos. Eso está en el verso 24. Bueno, leámoslo. Leímos el 21. Porque estaba totalmente convencido de que lo que Dios había prometido también lo llevaría a cabo. Es por eso que su fe fue considerada como justicia. Verso 24. Fueron escritas también para nosotros, a quienes también nos será acreditado a nuestro favor, porque nosotros hemos confiado en aquel que resucitó de entre los muertos,
a Yeshua. Básicamente, lo que está diciendo es, miren, Abraham no dudó el plan del Eterno. Yo voy a ser padre de naciones, aunque esté viejito lo voy a hacer. Dice, y de esa manera tenemos que creer, para que nos sea acreditado como justicia, que Yeshua es el Mesías y que Elohim lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué es esto importante? Porque esto parecía fábula. ¿Resucitó de entre los muertos? ¿Serio resucitó? Y alguien podría decir, pues si yo no lo veo, no voy a creer que resucitó. ¿Que quién resucita entre los muertos? ¿Quién ha resucitado entre los muertos? ¿Y quién ha tenido ese estatus? Pero dice que así como Abraham creyó, tenemos nosotros que creer, sin dudar. ¿Qué está diciendo? Okay, so in chapter 4, verse 21, he says that in 21 and 22, we see that it was credited to Abraham as righteousness, that he was convinced that Adonai would do it. So we read that when Abraham was told, you will be the father of many nations, he just believed it. He did not doubt one bit, not 0.00001% doubt, nothing. He knew Adonai would do it, even though he was old, even though his wife was old. And it says in verse 24 that in that same way, with that faith, we need to believe that Adonai raised Yeshua from the dead. Why? Because at the time it sounded crazy. He really raised from the dead? No one raises from the dead. How am I supposed to believe this? But he says we cannot doubt it. Just like Abraham believed, we need to believe that Adonai raised Yeshua from the dead. Okay. Con eso nos va al capítulo 5. Voy a escribir así rápido para que... A ver, chapter 4, capítulo 4, vamos a poner Abraham, Sadik, antes de la circuncisión. Okay, so we have Abraham was a Sadiq before the circumcision. And another point, he was Sadiq because he didn't doubt. Okay, les voy a poner una nota más del capítulo 4. We believe, right? Don't doubt. Yeshua was raised from the dead. Ok, estas son tres ideas grandes en el capítulo 4. Abraham fue un Sadik, fue justo antes de la circuncisión. Abraham fue un Sadik porque él creyó sin dudar. Nosotros tenemos que creer sin dudar, como Abraham, que Yeshua fue resucitado de los muertos. ¿Por qué esto es importante? Porque ya en el capítulo 5 vamos a entrar más a Yeshua. Pero no podemos creer en Yeshua si no creemos que fue resucitado entre los muertos. Paso número 1. Ok, capítulo 5, vamos a tratar de Yeshua. Ok, so here are just 3 points from chapter 4. Number 1, Abraham was a Sadiq before the circumcision, before the Brit Milah. He was a Sadiq because he didn't doubt the promise. We have to believe and not doubt that Yeshua was raised from the dead. We cannot doubt Yeshua was raised from the dead. Why is this point important? Because in chapter 5 now, we'll talk about this point some more. Okay. Ok, como les dije, a cierto punto tenemos que parafrasear porque es mucho material, pero vamos a ver el verso 12 y vamos a brincar del verso 12 al 17 y 18. Ok, leamos. 5, 12, comencemos ahí. So, I'm trying to figure out where do I start in chapter 5, but I'm going to do this. We're going to read chapter 5, verse 12, and then verse 17, 18, and that's it in chapter 5. And I'll explain a little bit of chapter 5. It says, here is how it works. It was through one individual that sin entered the world, and through sin, death. Capítulo 4, verso 12. Y al mismo tiempo, 5:12. Así es como funciona. Fue por un solo hombre por quien se introdujo el pecado en este mundo y por medio del pecado la muerte. Y de esta manera la muerte afectó a toda la raza humana,
considerando que todos han pecado. I didn't read the second part in English. And in this way death passed through to the whole human race, inasmuch as everyone sinned. ¿Qué está diciendo? Capítulo 5. We have Adam, and then we have sin, and then we have sinners. The human race. I think that's how I want to do it. Like that. Ok, ¿qué acabamos de leer ahí? Acabamos de leer que Adán introdujo el pecado y el pecado introdujo la pecaminosidad en la raza humana. ¿Ok? Es el punto que acabamos de leer. Punto importante, lo quiero poner ahí. Ok, so once again, Adam Harishon, the first man, introduced sin, and sinfulness, and made sinners of the human race. That's what we read in chapter 5, verse 12. Ok, ahora brinquemos al 17. Let's now jump to verse 17. For if because of the offense of one man, death ruled through that one man, how much more will those receiving the overflowing grace, that is, the gift of being considered righteous, rule in life through the one man, Yeshua the Messiah? Let's read 18. In other words, just as it was through one offense that all people came under condemnation, so also it is through one righteous act that all people come to be considered righteous. Okay. 5:17 y 18. Si por causa de la ofensa cometida por un solo hombre, la muerte gobernó por medio de ese hombre, ¿cuánto más aquellos que reciban la gracia desbordante, es decir, el don de ser considerados justos, gobierna en la vida por medio de un hombre, Yeshua el Mesías? En otras palabras, de la misma manera que fue por medio de una sola ofensa que todo el mundo fue condenado, también lo es por un solo acto de justicia de que todo el mundo será considerado justo. Ok. ¿Cuál es el otro punto aquí? Bueno, lo voy a poner de esta forma. Yeshua, Tzadik, acto de justicia. Vamos a poner tzedakah. Tzadikim of the human race. Ok. Aquí está el argumento. Yeshua, por un acto de justicia, hace tzadikim de la raza humana. O sea, Yeshua hace lo opuesto que Adán. Adán pecó, introdujo la pecaminosidad en la raza humana. Yeshua hizo un acto de justicia e introduce la justicia dentro de la raza humana. ¿Ok? Yeshua deshace lo que Adán hizo. Yeshua, el creer en Yeshua, nos debe de quitar la pecaminosidad. Miren ese punto. Aquí puse en verde un eslabón. ¿Ok? El creer que Yeshua. Aquí está otro punto que lo voy a poner en verde. Yeshua quita. Yeshua takes away sinfulness. Ok, aquí está otro punto verde. Otra conexión. Yeshua quita la pecaminosidad. Debe de quitar la pecaminosidad de la persona. Yeshua should take away the sinfulness of the person. Ok, paremos ahí. Vamos al capítulo 4 y 5. Les puse puntos grandes, pero aquí está el eslabón. Si leemos el capítulo 5, bueno, Yeshua quita la pecaminosidad, todo eso. Pero no llegas al punto de que crees que Yeshua fue resucitado entre los muertos, entonces este argumento no sirve. Por eso es que en el 4, la razón por qué habla de Abraham, que él fue justo por creer, por no dudar, todavía no era circunciso. Ok, parte de todo eso es para llegar al punto que Yeshua fue resucitado entre los muertos. Si ya crees que Yeshua fue resucitado entre los muertos, el segundo argumento es que creas que la muerte de Yeshua y el creer en él, que él resucitó,
y que Él es el Mesías, te puede traer a ser un justo. Y te dice, bueno, ¿cómo puede Yeshua ser justo? Bien fácil. Si un hombre, Adam Harishon, pecó y todos somos pecadores, un acto de pecado, ¿por qué no otro hombre con un acto de justicia nos hace justos? O sea, si todos creemos que todos somos pecadores por medio del pecado de Adán, ¿por qué no creemos que todos podemos ser tzadikim por un acto de tzedakah de Yeshua? ¿Se entiende? Ese es el argumento. Entonces ya vamos en el 4 y en el 5, es lo que nos está presentando. ¿Ok? So, again, this is the argument now. I'm going to put together chapter 4 and chapter 5 now. First, in chapter 4, you have to believe that Yeshua was raised from the dead. You have to believe that he's the Messiah, that he was raised from the dead. Okay. He was crucified, he was raised from the dead. If you believe he was raised from the dead, now you need to believe that that raising of the dead, believing in him, can take away sinfulness and make us tzaddikim, righteous people. You say, well, how does that work? How does he resurrecting make us tzaddikim? Okay, here's the argument. If we're sinners because of the sin of one man, Adam HaRishon, then why couldn't we be tzaddikim because of an act of tzedakah from one man, from Yeshua? So if this is true, then this can be true. Therefore, Yeshua takes away sinfulness. Adam introduces it, Yeshua takes it away. Okay? That basically is the connection with chapter 5. Okay, ahí básicamente está la conexión a capítulo 5. Okay, vamos al 6. Let's go now to chapter 6. ¿Dónde comenzamos en el capítulo 6? Verso 4. Let's go chapter 6. We'll start at verse 4. It says, through immersion into his death, we were buried with him, so that just as through the glory of the Father, the Messiah was raised from the dead, likewise we too might live a new life. New life. For if we have been united with him in death like his, we will also be reunited with him in a resurrection like his. We know that our old self was put to death on the execution stake with him, so that the entire body of our sinful propensities might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. That's heavy. Ok, capítulo 6, verso 4. Comencemos ahí. Dice, por medio de la inmersión en su muerte, fuimos enterrados con él, para que por medio de la gloria del Padre, el Mesías fuese resucitado de los muertos, y de la misma manera para que nosotros pudiésemos disfrutar de una nueva vida. Porque si hemos estado unidos con Él en la muerte de esta manera, también estaremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Sabemos que nuestro antiguo yo fue puesto a muerte con Él en la estaca de la ejecución, de modo que el cuerpo entero de nuestras tendencias pecaminosas pudiera ser destruido y ya no estuviésemos esclavizados al pecado. Ok, aquí es donde entra un simbolismo. Yeshua literalmente fue puesto a la muerte y literalmente resucitó. Aquí está diciendo que nosotros simbólicamente morimos con Él y tenemos que resucitar a una vida nueva, pero no literalmente, simbólicamente. El creer en Yeshua nos tiene que dar una vida nueva. O sea que dice que una vida nueva y que ya la pecaminosidad no nos afecta. La propensidad al pecado pueda ser destruida y ya no seamos esclavos al pecado. Muy interesante este punto, ¿ok? Es más, lo voy a escribir. Capítulo 6, les voy a poner aquí un punto. So in chapter 6, we see this point. Yeshua died literally and resurrected. Literally, we have to die symbolically and resurrect symbolically. Okay?
And when we resurrect symbolically by believing in him and immersion, it says immersion, we have to lose the propensity to sin. Ok, voy a escribir esto en español. Tenemos la inmersión. Por el acto de la inmersión, morimos y resucitamos simbólicamente. Through immersion, we die and resurrect symbolically. Through immersion, we die and resurrect symbolically. Ok, lo otro interesante aquí es que ya no somos esclavos del pecado. We are not slaves to sin. We are not slaves to sin, and I'm going to put here sinfulness. We are not slaves to sin or sinfulness. No somos esclavos al pecado, o sea, la pecaminosidad. Les digo que esto es muy importante porque en el libro de Mateo en hebreo, el Mateo de Shem Tov, que hemos estudiado 2 años ya, cuando llegamos a Mateo, hay algo ahí que a mí me prendió el foco cuando lo leímos, que no está en el griego, está diferente en el hebreo. En el hebreo, cuando llega el malaj, el mensajero, y habla con Miriam, le dice de esta forma, en el griego, le dice, y le pondrás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de su pecado, así lo va a leer. En el Mateo en hebreo lo dice de esta forma, y le pondrá su nombre Yeshua, porque él salvará a mi pueblo de su pecaminosidad. Casi lo mismo, pero bastante diferente. Les voy a dar la diferencia. Si alguien perdona el pecado una sola vez, alguien puede volver a pecar. Es así, ¿verdad? Si te llama tu hermano y te dice, hermano, tengo mi tarjeta de crédito llena, me encanta gastar dinero, pero ayúdame a pagarla. Y usted le dice, claro, yo soy buen hermano, ¿cuánto debes? 10,000, ahí te va 10,000. Pero no se le quita lo gastalón. Puede ser que en un mes te llame otra vez, hermano, ¿sabes qué? La volví a llenar la tarjeta, otros 10,000, ¿no me ayudas? Siempre y cuando sea gastalón, va a seguir llenando la tarjeta. Pero si se le quita lo gastalón, ya no la va a querer llenar. Esa es la diferencia. Si Yeshua perdona la deuda, el pecado, pero sigue siendo pecaminosidad la persona, va a seguir pecando. Y Yeshua puede perdonar la deuda y tú la sigues endeudándote otra vez. O sea, Él perdona el pecado y tú sigues pecando. Ya que quedas limpio, pecas otra vez. Pero si Yeshua perdona la pecaminosidad, Yeshua te debe de quitar las ganas de pecar. Ya no debes de querer ser pecador. Esa es la diferencia que el Mateo en hebreo tiene más lógica. Porque en Mateo en hebreo dice, ¿dónde lo recogemos? Ok. Kara shmo Yeshua kihu yoshia et ami abonotehem. Dice, porque él salvará a mi pueblo, le pondrás su nombre Yeshua, llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a mi pueblo de su avón. De su avón. No dice hatat, no dice de su pecado, dice de su avón, su iniquidad, pecaminosidad. Ese es el concepto. Yeshua debe de perdonar, Yeshua debe de causar que la persona ya no quiera pecar. Ese es el mismo concepto. El morir por la inmersión como Yeshua, resucitas una nueva persona que ya no debe de querer pecar. Ese es el punto. El estándar bien alto. Pero es lo que está diciendo. Okay, so I want to touch on this a little bit more because I think it's an important point. Through the immersion, we die. Through immersion, we die, symbolically like Yeshua, and we resurrect not wanting to sin anymore. We are no longer slaves to sin or sinfulness. And this is exactly what we see in the Hebrew Matthew. In the Hebrew Matthew that we've read 2 years now, when we get to Matthew in our parashiot, we see something interesting. From the Greek tradition of Matthew, we see, it reads as follows. The angel appears to Miriam and says, you shall call his name Yeshua because he will save his people from their sins.
But when you read it in the Hebrew Matthew, it says like this in Hebrew. Karash mo Yeshua, ki hu yoshia et ami, avonotechem. Oh, okay, what's the difference? It says, and you call him Yeshua because he will save my people. It doesn't say amo, his people. It says ami, my people, God's people. Not from their chatat, not from their sin, but from their avonotechem, from their avon, from their iniquity, from their wanting to sin. And that makes sense because when we resurrect, like Yeshua resurrected symbolically, we shouldn't want to sin anymore. We shouldn't want to sin anymore. That's the point. Okay, estamos muertos, literalmente. Estamos muertos al pecado. Ya no queremos de dejar, ya no debemos de quedar. Miren, lo voy a poner aquí también en verde. ¿Por qué? Porque para el mundo estamos muertos. Okay, for the world, we are dead. For the world, we are dead. That's what that means, muertos. Para el mundo estamos muertos. Concepto muy importante. Okay, very important concept. For the world, we are dead. Let's read 19. Vamos a leer el 19. I'm using popular language because your human nature is so weak. For just as you used to offer your various parts as slaves to impurity and lawlessness, which led to more lawlessness, so now offer your various parts as slaves to righteousness, which leads to being made holy, set apart for God. Okay, 6:19 dice de esta forma: estoy usando lenguaje popular porque vuestra naturaleza humana es débil. Porque de la misma manera que acostumbrabais a ofrecer vuestras diferentes partes como esclavos de la impureza y del desenfreno, que os condujo a un peor desenfreno, ofreced ahora vuestras diferentes partes como esclavos de la justicia, que os convertirá en santos y apartados para Dios. Ok. Entonces, aquí está hablando de la esclavitud. Dice, el humano siempre va a ser esclavo de algo, sirviente de algo. O sea, vas a servir al mundo de las tinieblas, o sea, vas a servir al Eterno. Y como antes servías a las tinieblas, ahora tienes que ser siervos, esclavos del Eterno, de la Torah, o sea, para seguir Torah. Pero también me gustaría brincar al 22 y 23. Okay, 22 now, and 23. However, now, freed from sin and enslaved to God, you do get the benefit. It consists in being made holy, set apart for God. That is the benefit, being holy, set apart for God. And its end result is eternal life. For what one earns from sin is death, but eternal life is what one receives as a free gift from God, in union with the Messiah Yeshua our Lord. Ok, 26, 22 y 23. Dice, sin embargo, ahora, libres del pecado y esclavizados a Dios, si obtenéis el beneficio, que consiste en ser hechos santos, apartados para Dios, y su resultado final es la vida eterna. Porque lo que la persona tiene como ganancia del pecado es la muerte. Pero la vida eterna es lo que uno recibe como un don gratuito de Dios en unión con el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Entonces está aquí otro punto, ¿verdad? Bien importante. Pecado igual a muerte, justicia, vida eterna. Bueno, ¿por qué no voy a poner muerte eterna también? We have here that sin equals eternal death. And justice equals eternal life, right? Justice is eternal life. And the eternal life is a gift of Adonai through Yeshua. Okay? Y esta vida eterna, okay, de aquí, es un regalo del Eterno por medio de Yeshua. O sea, que el Eterno designó a Yeshua, el Mesías de Israel, para que fuera el que
sin que nosotros lo mereciéramos, sin que nosotros lo pidiéramos, es lo que el Eterno designó como el vehículo para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna, simplemente creyendo en Él y la Torah de Yeshua. So this is what it means, that Adonai designated the Messiah, the Mashiach, Yeshua HaMashiach, as the vehicle that can bring you to eternal life freely, without us asking for it. It was His plan. All we have to do is believe, right? Through Yeshua. Ok, ahora entramos al último capítulo. El capítulo 7. So now we go to chapter 7. Quiero decir esto, ¿verdad? Acerca del capítulo 7. Tendríamos que leerlo todo, yo creo, porque todo es importante, pero ya lo leímos, espero que lo tengan medio fresco en la mente. Les quiero dar esto. Si su deseo de pecar está muerto, no ocupa la Torah. Ese es el punto. Si su deseo de pecar está muerto, no ocupa la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah nada más te dice qué no debes de hacer. Cuando alguien es pecaminoso, por ejemplo, ¿verdad? Como en la parashá que estudiamos hoy, a los que le pegaba Sarat, muy probable era que tenían la culpa por haberle hecho un mal a otra persona. Bien, lo leímos, el concepto de Hashem, cuando defraudabas, cuando robabas, cuando no eras testigo correcto, no querías testificar, te encontrabas algo y no decías que lo encontraste. Ok, cuando practicamos la pecaminosidad, ocupamos que la Torah nos diga, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. El concepto es lo que está diciendo Shaul, y esto es difícil, que el creer en Yeshua nos debe de ser personas que ya no queremos pecar. Que ya no queremos pecar, no debemos de querer pecar. Si alguien piensa que es muy extremo, no lo es. Les voy a decir por qué. Alguien dice, come on, ¿puede Shaul decir que no queremos de pecar? Sí, y también Shaul pensaba que la venida de Yeshua era inminente. Si no lo han visto en las cartas de Shaul, como ejemplo en Tesalonicenses, 1 y 2 Tesalonicenses, él dice, miren, aún da recomendaciones. Mire, el que no esté casado ni se case. Ya viene Yeshua. Su venida es inminente. Así como viniste, así quédate. Yeshua ya viene. Dale con todo en lo que resta. Han pasado 2000 años. O sea que uno podría pensar que está pidiendo mucho aquí. ¿Cómo crees? Shaul está diciendo que ya no vamos a querer pecar. ¿Tenemos que vivir tan justos? La razón es, esa es la meta. Esa es la meta. Pero no es tan drástico cuando pensamos que en la mente de los discípulos de Yeshua, la venida de Yeshua era inminente. Ellos creían que ya estaba. Lean, muchos lo dicen en Pedro, ¿verdad? Pedro también dice lo mismo. Que ya Yeshua ya viene, ya hay que guardarnos lo más calientes que podamos. No agarren muchas distracciones porque la venida está inminente. Ellos no habían entendido que había mucho más mundo que tenía que escuchar el Evangelio. Entonces, no es tan drástico, ¿verdad? No es tan drástico. Okay, so I want to say this about chapter 7. Without reading all of it, although I think we'll end up reading a nice chunk of it, we have to. If your desire for sin is dead, then you don't need the Torah. That's what it's saying. If your desire for sin is dead, you don't need the Torah. In other words, if you don't want to sin anymore, you don't need the rule book. But when you want to sin, is when you need the Torah. Okay, I still like to sin. I need the Torah to show me all the places what I can't do. I can't do this, I can't do that. Like we read in today's parashah, the people that did the Korban Hashem, the people that were guilty of something. They stole, they defrauded, they weren't a right witness, didn't want to testify, and they did all of these things. Okay, they were guilty, Hashem. But if you don't want to sin anymore, if you're wanting to sin is dead, you don't need Torah. Okay, if it sounds drastic, it is. I'll tell you, it does sound drastic, but I'll tell you why it's not. If you read the writings of the disciples, they all thought that the coming of Yeshua was imminent. Anytime now, Yeshua is going to return. And it's been over 2,000 years.
But here's the thing. When you believe that the coming is imminent, like Shaul a lot of times says, don't even get married. If you're single, don't even get married. Yeshua is coming soon. Just hold on fast to what you have. Right? And this is that urgency that they had. So then it's not so drastic. Let's start with 7 verse 1. 7 verso 1. Surely you know, brothers, for I am speaking to those who understand Torah, that the Torah has authority over a person only so long as he lives. 7.1, comencemos de ahí. Sin duda sabéis, hermanos, porque estoy hablando a aquellos que entienden la Torah, no a indoctos, a los que entienden la Torah, que la Torah tiene autoridad sobre la persona solo durante el tiempo que está con vida. Miren lo que está diciendo, los que le acabo de explicar. Y luego va a decir lo de la mujer. Una mujer, si se casa y su varón o esposo todavía está vivo, comete adulterio. Pero si se muere el marido, ya no aplica el adulterio. Dice lo mismo. Si ustedes, este es el concepto, por eso se los puse. Si ustedes no están muertos al pecado, si todavía están vivos, la Torah les aplica. Porque todavía tienen el pecado. Si todavía están vivos al pecado. Y es lo que está diciendo. Si estás vivo al pecado, la Torah todavía aplica. Dice que la Torah solo aplica siempre y cuando la persona esté viva. Ya que la persona muera no aplica, pero no está hablando de morir literalmente, porque claro, cuando alguien se muere ya no va a pecar, está muerto. ¿Verdad? Entonces, si alguien ahorita se cae muerto y dices, me imagino si va a pecar mañana. ¿En qué va a pecar? Está muerto. Entonces, estamos hablando otra vez simbólicamente que siempre, cuando la persona ya se murió al pecado, regresamos a este punto. Por la inmersión morimos. Si ya estamos muertos al pecado, entonces la Torah ya no aplica. Porque ya no queremos pecar. Ese es el punto. Les digo, sí, es drástico, pero es lo que está diciendo. So in chapter 7, verse 1, here's what he's saying. Don't you know that the Torah only applies as long as the person is alive? Of course. Because imagine if someone drops dead. What would you say if I said, I wonder if he's going to sin tomorrow? He's dead, cold, blue, no heartbeat, no blood pressure. Is he going to sin tomorrow? Well, of course not. He's dead. How's he going to sin? So it's not talking about literal death. It's saying when you're, once again, through immersion, dead to sin, and you resurrect to a new life, you already died to sin. You don't want to sin anymore. Then it gives the example that if a woman gets married while her husband is still alive, then she commits adultery. Only when the husband dies, the Torah doesn't apply anymore. Verse 4 then. Vamos al 4. Chapter 7, verse 4. Thus, my brothers, you have been made dead with regard to the Torah through the Messiah's body, so that you may belong to someone else, namely, the one who has been raised from the dead, in order for us to bear fruit with God. Miren cómo dice, 7:4. Por tanto, mis hermanos, vosotros sois considerados muertos, según la Torá, por medio del cuerpo del Mesías, de manera que podéis pertenecer a otra persona, esto es, a aquel que ha sido levantado de los muertos, para que nosotros podamos dar fruto para Dios. Y aquí está la vida. Miren, verso 5, verse 5. For when we were living according to our old nature, the passions connected with sins worked through the Torah in their various parts, with the result that we bore fruit for death. 7:5. Porque cuando estábamos viviendo conforme a nuestra antigua naturaleza, o sea, cuando estábamos vivos, conforme a nuestra antigua naturaleza, las pasiones relacionadas con los pecados obraban por medio de la Torá en nuestras diferentes partes, con el resultado de que dábamos fruto para muerte. Ok, tengo que poner aquí, en el capítulo 7, estamos hablando de if you're dead, or dead, I should say dead to sin. And it's saying if you're alive to the old self. Cuando habla de estar muertos, está hablando de estar muertos al pecado. Y cuando dice cuando estabais vivos, estás vivos en tu antigua
forma de vivir, tu antigua persona. Ok, sigamos leyendo verso 6. Verse 6. But now we have been released from this aspect of the Torah, because we have died to that which had us in its clutches, so that we are serving in the new way provided by the Spirit and not in the old way of outwardly following the letter of the law. 7, verso 6. Dice, pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torah porque hemos muerto a aquello que nos tenía en sus garras, de modo que estamos sirviendo de la nueva manera, provista por el Espíritu, y no como la antigua manera de seguir exteriormente la letra de la ley. Ok, parece aquí que muchos van a decir, ok, ahora tenemos, vamos a decirlo, como el cristianismo, que lee el libro de Romanos, igual que nosotros, dicen, ahí está, no ocupamos la letra de la ley, ahora vivimos por el Espíritu, vivimos por el Espíritu. El problema es que el vivir por el Espíritu te debe llevar a las obras de la justicia que la Torah dice. Fuera de la Torah, entonces, ¿qué sabemos que es justicia? Es que la gente no se da cuenta. La cosa es que hay muchas cosas que la Torah dice que no hagamos. Que no hagamos. Esa aplica para que no pequemos. Por ejemplo, no robarás. ¿Verdad? No adulterarás. No cometerás homicidio. Esas cosas son pecado. ¿Ok? Y el Espíritu nos debe de quitar el querer hacer esas cosas. ¿Ok? Nos debe de querer quitar hacer esas cosas. Y nos lleva a hacer las cosas que son buenas. Amar al prójimo. A hacer las cosas de amar al prójimo. Y de hecho, no robóticamente, ¿verdad? Porque lo que podemos caer es de que alguien piensa que es justo, y lo he dicho muchas veces, porque dice yo vengo a Shabbat, me siento, ¿verdad? Me quedo aquí las horas que duramos en Shabbat, me pongo tzitzit, como kosher. O sea, yo sigo la letra de la Torah. Yo sigo esas cosas, hago lo que la Torah dice. Pero realmente la Torah no ha cambiado a la persona. No ha cambiado a la persona. Entonces, ¿de qué sirve que haga la letra de la ley? ¿Cómo dice? ¿De qué sigue que se siga en la Torah, que se coma kosher? Hasta alguien dice, yo lavo el cilantro 10 veces para que no lleve un gusanito. ¿Por qué? Porque el gusano no es kosher. ¿Okay? Pero la persona tiene gavá, ¿verdad? Tiene el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque el orgullo es la fuente de muchos problemas. El orgullo es la fuente de muchos problemas. Y no solo eso, porque el Eterno mismo dice que si hay algo que el Eterno odia, es un corazón orgulloso. Es un corazón orgulloso. El Eterno no puede estar en el mismo cuarto con alguien que es orgulloso. Porque la persona piensa que Él es Dios. Una persona orgullosa dice, no, yo estoy aquí para que ustedes me sirvan a mí. Todos cállense, yo voy a empezar a hablar. ¿Verdad? Si es la persona con orgullo, ¿verdad? Todos hablando Torah, no, yo sé más Torah que todos. Sí, podemos colar el cilantro 10 veces, lavarlo, todo kosher, todo bien, letra de la ley, pero el orgullo ahí está. Entonces, ¿de qué sirve entonces la letra de la ley? ¿De qué sirve comer tan kosher, por ejemplo? O guardar Shabbat muy bien, no hablar ninguna palabra que no es. Si lo que el Eterno odia, que es la gavá, que es el orgullo, que tú piensas que tú eres Dios, entonces le dices, no, el Eterno dice, ya hay un Dios aquí, ¿yo para qué vengo? ¿Para qué me meto aquí? Ya que hay un Dios, no hay campo para dos dioses aquí. Esta persona ya es la más importante, ¿verdad? Entonces, esto es el punto de que lo que Shaul está diciendo es que uno puede caer en ese error. Si seguimos la Torah fuera del Espíritu, nos quedamos siguiendo puras reglas. ¿Por qué guardas Shabbat? Porque la Torah dice. ¿Amas guardar Shabbat? Nah, preferiría estar en mi casa durmiendo, pero la Torah dice. ¿Por qué comes kosher? Porque la Torah dice. ¿Pero quisieras comerte un cerdo? Todos los días sueño de cerdo. Ok, ¿qué está pasando entonces? Estás siguiendo la letra de la ley, claro, no has comido cerdo, ¿verdad?
pero ya es robot. Ya es robot. El espíritu, que es lo que cuenta, está en otra dimensión. Y entonces, lo digo de esta forma porque no es una cosa sobre la otra. Es que tenemos que seguir la Torah con el espíritu. El Ruach HaKodesh espiritualmente nos debe de guiar a hacer lo bueno y desechar lo malo. Entonces, ese es el concepto de la letra de la ley, ¿verdad? De no tornarnos en robot. Que seguimos lo que la Torah dice, nada más porque la Torah lo dice y no porque realmente nos place en nuestro espíritu hacerlo. ¿Se entiende? Eso es el concepto que no podemos desenchufar ese concepto de esta enseñanza. In chapter 7, verse 6, we read that we serve in the new way provided by the Spirit, and not the old way of outwardly following the letter of the law, the letter of the Torah. But I want to make this clarification. Okay, here is what Shaul is talking about. When we keep Torah, we can become robots. And you can follow Torah just because the Torah says it, but in your spirit, it hasn't changed at all. Because someone can say, I keep Shabbat. Starting sundown Friday, I don't work. I don't talk about my own things. I don't work. I show up to Shabbat, I sit down. That's what I do. And you ask them, do you enjoy Shabbat? Nah, I would rather be working. But I have to do what the Torah says. Okay, well, how about person can say, I eat kosher 100%. I wash lettuce 10 times. Make sure it doesn't have any insects because they're not kosher, unless it's a grasshopper, right? And you say, well, do you love eating kosher? Makes you holy? Nah, I dream about pork all the time. But the Torah says I'm kosher, so I keep kosher. So you realize that their spirit doesn't enjoy what they're doing. They're just following like a robot, the Torah. Right? That doesn't save. You can't be righteous if you only follow the Torah like a robot. Right? There has to be spiritual in there. And this is when we get into problems. If we go into more practical, and the example I gave is, for example, pride. So pride, a proud person, we know for sure Adonai hates it. Because it says in the Tanakh, Adonai hates a proud heart. Okay, so let's just say we study Torah. You eat the kosher, you show up on Shabbat, you wear tzitzit, you do everything, any commandment you see, you follow it. But it's like a robot. You're still a super proud person. When you walk into a room, everyone be quiet, I'm going to talk. I'm the most important person here. Right? That Adonai cannot be in the same room with a person not proud. Why? Because there's already a God in the room. There can be two gods. Adonai can't go in there. There's already a God there. The person with so much pride, they're already the big shot. Anywhere they go, I'm the most important person. And it says Adonai hates that. Right? He hates it. So what good would it do that person if they follow all the letter of the Torah, yet they haven't fixed the pride the person has in their heart? That's the problem. This is what we're talking about here. That when you keep Torah, there has to be two things: the spirit and then the action. We have to let the Ruach HaKodesh lead us to what is right, what is wrong. Okay, having said that, let's read verse 7. Verso 7. Therefore, what are we to say? That the Torah is sinful? Heaven forbid. Rather, the function of the Torah was that without it, I would not have known what sin is. Verso 7. Por lo tanto, ¿qué debemos decir? ¿Que la Torah es pecaminosa? De ninguna manera. Más bien, la función de la Torah consistía en que sin ella yo no hubiera sabido lo que era el pecado. Por ejemplo, pero lo quiero conectar con el verso 12. Vamos a brincar al 12. Let's jump to verse 12 because I need to maybe move a little bit faster. So the Torah is holy. That is, the commandment is holy, just, and good. Let's keep reading. Then did something good become for me the source of death? Heaven forbid. Rather, it was sin working death in me through something good, so that sin might be clearly exposed as sin, so that sin through the commandment might come to be experienced as sinful beyond measure. Verso 7.
7:7. Por lo tanto, ¿qué debemos decir? ¿Que la Torá es pecaminosa? De ninguna manera. Más bien, la función de la Torá consistía en que sin ella yo no hubiera sabido lo que era el pecado. Entonces, esto es la cosa. Si nosotros vamos a una isla en la Amazona. La Amazona no es isla, ¿verdad? Pero digamos que hay una isla cerca de la Amazona. Y usted llega y lo deja un barco en una isla nueva. Y escucha tamboras, ¿verdad? Tum, 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 tum. ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y usted llega y son caníbales. Y están matando a uno y se lo van a tragar. Para comenzar, es asesinato y de segunda no es kosher. ¿Verdad? Pero ellos siempre han sido caníbales. Es su cultura. Su cultura. Haces una guerra con otra tribu, no desperdicies la carne, trágatelo. ¿Verdad? No, hay que comérnoslo. ¿Para qué se desperdicia esa carne? Entonces se comen a los humanos. No tienen idea que es pecado. ¿Por qué? No han leído la Torá. No han leído la Torá. Entonces, la Torá tiene la función que nos dice el bien y el mal. Ya los caníbales que les enseñes, hey, no puedes comer un humano, no es kosher. Ya entiendo, el humano no es kosher. Ok, ¿verdad? No más humano en el menú. Ok, entonces las leyes del Eterno son dadas por la Torá y son buenas, justas, así como lo vamos a seguir leyendo. Tenemos que brincar al verso 12. De manera que la Torá es santa, es decir, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿es que algo bueno se convirtió para mí en el origen de la muerte? De ninguna manera. Más bien fue el pecado produciendo la muerte en mí por medio de algo bueno. De manera que el pecado quedase claramente expuesto como pecado, de manera que el pecado por medio del mandamiento pueda ser experimentado como extremadamente pecaminoso. Ok, aquí está la cosa. Los caníbales se tragan unos con otros aquí en esta isla. Y su conciencia está limpia, porque esto es correcto. Ya que tú le dices al caníbal, ¿sabes qué? No es kosher, el humano no es kosher, no te lo comas. La Torá que dio el creador del universo dice que no se pueden comer humanos con humanos. Entonces, ¿qué pasa? Ya que el caníbal le dices que no puede comer humano, dice, ay, pero me encanta comer chuleta de pierna humana. Es mi favorito picadillo. Ahora sabe que no lo puede hacer, se le antoja. Dice, ay, cómo se me antoja una buena chuleta de pierna. Entonces, ahora que sabe que es pecado, el deseo de hacerlo, la Torá expuso el deseo de hacerlo. Miren, antes no sabían que era pecado, se lo tragaban bien a gusto. Pero si el caníbal decide aceptar al Eterno y a la Torá, y ahora sabe que es pecado y se le antoja, y es lo que dice, es lo que está diciendo Shaul. La Torá nos dice que ciertas cosas que nos da placer son malas. Ciertas cosas que nos dan placer son malas. Ciertas cosas que nos gustan hacer son malas. Y como la Torá lo expone como malo, tenemos problemas, porque son cosas que nos gustan hacer. Como dice un poquito después, no codiciarás. A la gente le gusta codiciar, ¿verdad? Nacimos, unos más que otros, yo diría, en todas las cosas, pero casi todos, ¿verdad? Si alguien llega, no sé, en un carro nuevo, un buen carro, todos van, qué bonito carro. Y después de decir qué bonito carro, mínimo la mitad de las personas dirían, yo quiero uno. Así, ¿verdad? Y menos dirían el tercer pensamiento, ¿cómo se lo quito? ¿Cómo le hago para quitar el carro a este? ¿Ok? Es el problema de la codicia. Pero nos dice la Torá que no es bueno. Entonces son cosas que uno por naturaleza quiere hacer y la Torá al exponerlo, ahora sabemos que estamos peleando con el pecado. Sabemos que es pecado, antes no era.
¿verdad? Ok, ese es mi ejemplo. I'm exposing this point, that the Torah exposes what sin is. So I'll give you an example. If you go to an island where there's people, and you show up there and you have a Sefer Torah, you get off your boat, and then you hear drums. There's some drumming going on, and you show up, you see people, and there's people eating other people. And they say, hey, this is natural here. We fight wars. We don't want the meat to go to waste, so we eat each other. Once you kill the people in the war, you eat them. You don't want the meat to go to waste. Okay. You tell them, but I have a Sefer Torah. It was given to us by the creator of the universe, and he said human is not kosher, and it's murder. And they say, what? Human's not kosher? That's my favorite meal. I love a human steak. Right? Now they know it's sin. And now that they know it's sin, if a person craves to eat another human, they say, oh man, that is a sin. I can't do that. But I really wish I could eat another human right now. That was my favorite meal, is human steak. Now they know it's sin. And the Torah exposed it as sin. So you're wanting to do it. And this is what he's saying. A lot of things that we want to do naturally are sin. And the Torah tells us it is. Unfortunately, Adam sinned, made us sinners, and we all want to sin, and that's what the Torah exposes, that some of our natural inclinations are not good. Stealing, murdering, coveting, the things that are prohibited. For example, coveting, right? So it gives the example of coveting earlier, so let's go with the example of coveting. You know, coveting is something that we all do to a different degree. Right? If someone shows up with a brand new car, almost everyone, let's just say it's a really nice one. I don't know, like a Mercedes-Benz AMG racing model. Okay, someone shows up with that, almost everyone would say, wow, what a nice car. Thought number one. Thought number two of 50% of the people will be, I want one. I want one of those too. 25% of the people might then think, how can I take it from him? What can I do to take his Mercedes-Benz AMG? I want it. That's the problem, right? Coveting is prohibited because it takes you down this logic to take stuff from people that's not yours. Okay. But it's something we want to do naturally. And the Torah exposes this natural inclination to coveting is sin. We're not supposed to do it. Okay. Let's jump to verse. Let's just keep reading. 14. We'll probably finish this chapter. For we know that the Torah is of the Spirit, but as for me, I am bound to the old nature, sold to sin as a slave. I don't understand my own behavior. I don't do what I want to do. Instead, I do the very thing I hate. Now, if I am doing what I don't want to do, I am agreeing that the Torah is good. But now it is no longer the real me doing it, but the sin housed inside of me. Ok, 7:14. Miren cómo dice. Porque sabemos que la Torah es del Espíritu, es espiritual, que en cuanto a mí, estoy unido a la antigua naturaleza, vendido al pecado como esclavo. No entiendo mi propio comportamiento, pues no hago lo que quiero hacer, sino en lugar de ello hago justo lo que odio hacer. Si hago lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo en que la Torah es buena. Pero ahora no es ya mi verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que vive dentro de mí. Verse 18. For I know that there is nothing good housed inside of me, that is inside my old nature. I can want what is good, but I can't do it. Verso 18. Porque sé que nada bueno hay en mi interior, es decir, en mi antigua naturaleza. Puedo desear lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. Ahí está una clave. La antigua naturaleza. Como ya me llené aquí, voy a regresar aquí a este concepto. Que en la inmersión con Yeshua morimos. ¿Y qué es lo que muere? La antigua naturaleza.
la antigua, lo que quiere pecar. Okay, so I'm kind of running out of space. So I'm going to get back to chapter 6 when it's saying that through immersion we die. But what is it that dies? Is the old nature. The old nature that wants to do sin. Verse 19. For I don't do the good I want. Instead, the evil that I don't want is what I do. But if I am doing what the real me doesn't want, it is no longer the real me doing it, but the sin housed inside of me. So if I find it to be the rule, a kind of perverse Torah, that although I want to do what is good, evil is right there with me. For in my inner self, I completely agree with God's Torah. Verso 18. 7:18. Miren cómo dice. Porque sé que nada bueno hay en mi interior, es decir, en mi antigua naturaleza. Porque desear lo que es bueno, puedo desear lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. Porque no hago el bien que quiero. En lugar de ello, lo que hago es el mal que no deseo hacer. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es mi verdadero yo el que lo está haciendo, sino el pecado que hay en mi interior. De modo que descubro que es la norma, una especie de perversa Torah, que a pesar de que yo deseo hacer lo que es bueno, el mal está justo ahí conmigo. Y verso 22, porque en mi ser interior estoy totalmente de acuerdo con la Torah de Dios. Okay, let's read verse 23. But in my various parts I see a different Torah, one that battles with the Torah in my mind and makes me a prisoner of sin's Torah, which is operating in various parts. What a miserable creature I am. Who will rescue me from this body bound for death? Thanks be to God, He will, through the Lord Yeshua, the Messiah, our Lord. So what he says here is, I do what I don't want to do, right? I know I love to covet, and I think, I'm not going to covet, and I'm going to covet. Then someone shows up. Hey, Moshe, this is my new girlfriend. You go, I want his girlfriend. I coveted again. Come on. Right? You're like, that's what I don't want to do. Right? This is what he's saying. That we know we shouldn't do it. You even think, I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. Right? Someone that likes to steal. I'm not going to steal. I'm not going to steal. I'm not going to steal. Someone leaves the marker and nice marker. You take it. I stole it again. You do what you don't want to do. Okay? But look what it says. Who's going to save me from this body that wants to sin all the time, even if I don't want to? Who can save me from that? It says, verse 25, thanks be to God, He will, through Yeshua the Messiah. Again, Yeshua the Messiah is what should tell us that, or what should help us not want to sin. If you used to like to steal, not anymore. Miren, sigamos con el 23. Dice, pero en mis diferentes partes encuentro una Torah diferente, una que batalla con la Torah en mi mente, que me hace prisionero de la Torah, del pecado, que opera en diferentes partes. ¿Qué criatura tan miserable soy? ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, Él lo hará por medio de Yeshua el Mesías. O sea, que todos queremos o todos tenemos la propensidad del pecado. O sea, yo digo, ok, ya no debo de codiciar, ya no debo de codiciar. Me escribo 10 veces, no debo de codiciar. Y llega alguien y dice, oh, mira, te presento a mi novia o mi esposa. Y dice, oh, yo quiero esa mujer. Ya codicia otra vez. O alguien dice, ya no voy a robar, ya no voy a robar, ya no voy a robar. Y alguien deja un marcador. Y qué bonito marcador. Y se lo roba. Dice, es el cuerpo quiere seguir pecando. ¿Quién nos librará de este cuerpo que siempre quiere pecar? Y dice el verso 25, por medio de Yeshua. Lo hará por medio de Yeshua el Mesías. Okay. Este mismo proceso de resucitar sin la pecaminosidad. Again, y lo digo, tal. Ok, terminamos entonces con el último verso. To sum up, the last verse of chapter 7. To sum up, with my mind, I am a slave of God's Torah. But in my old nature, I am a slave to sin's Torah. Dice, para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torah de Dios. En mi mente yo quiero hacer lo correcto. Pero con mi antigua naturaleza soy esclavo de la Torah del pecado, de la ley del pecado. Ok,
Entonces, en nuestra mente, en nuestro espíritu, queremos ser lo que es correcto. Pero la antigua naturaleza, que no se ha muerto, quiere hacer lo opuesto, la ley del pecado. Es una ley del pecado. Cuando aquí dice Torah, en unas traducciones dice ley, y tenemos que estar sabiendo que está hablando de la ley del pecado, de la Torah del pecado. O sea, que hay una... Vamos a cerrar con esto, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un combate de a diario, del hombre que se debería de haber muerto y el hombre nuevo. Hay veces que nos levantamos de malas y el antiguo hombre nunca realmente se muere. Nada más lo noqueamos. Es la verdad. Nada más lo noqueamos. Y si no lo mantenemos abajo, sale y sigue peleando. Les puedo dar un consejo, ¿verdad? Yo lo he pasado y todavía me falta más por experimentar. Yo lo sé, lo he discernido. Nosotros muchas veces podemos leer Torah y decir, empezar a mejorar. Y dice, yo antes era orgulloso, bien orgulloso. Y ahora ya no. Ya soy más humilde, bendito el Eterno. Yo ya superé eso. En un escuidón se levanta el viejo hombre y va a pelear más duro que antes. Se viene el round 2. Porque ese antiguo hombre, hay veces que lo dejamos que se levante en un descuido y la pelea comienza otra vez. Y es una pelea entre el cuerpo y el espíritu. Constante. Lo que el judaísmo le llama el Yetzer Hará. Se puede decir Yetzer Hará, se puede decir el antiguo hombre, es la misma cosa. Es la misma cosa. Que si nos descuidamos, rebrota, es como las malvas, que las cortas y luego crecen solas otra vez, ¿verdad? Y así es el Yetzer Hará, así es el viejo hombre. Muchas veces noqueamos al viejo hombre y dices, yo ya cambié, yo soy el mejor. Y de repente, boom, llega para atrás. ¿Por qué? Porque se paró el viejo hombre. Es real, ya más realmente lo que está pasando. You know, I'll give you a summary, just to sum up. There's a constant battle between the man that should have died. It wakes up as a zombie. Okay? And it comes back to fight. If he's dead, if you have him down, you don't want to sin. You can say, I used to be a really proud person. Not anymore. I'm humble now. Yeah, you have the old man down. Wait till the old man, when you're not watching, comes up like a zombie. Fights again. The pride comes back. You have to be careful. There's a constant fight. This is when in Judaism they call it Yetzer Hara, right? The inclination to evil. You can call it the old man as well, where your old sinfulness wants to come back. The sinfulness, you want the Torah of sin. In our mind, we want to keep God's Torah, but the Torah of